De nuevo, bienvenidos a nuestra lección número 7 de este curso de el legalismo. Hoy vamos a continuar creciendo con conceptos, porque aquí estamos aprendiendo doctrina, estamos aprendiendo unas enseñanzas que son muy importantes para poder hablar de estos temas y para poder, pues, evaluar cuál es nuestra manera de o la forma de predicar acerca de Jesús. Si usamos el deber, el tener y cómo nosotros podemos seguir creciendo. En la primera clase, recuerden, aprendimos qué es el legalismo, qué es el excesivo, o la excesiva predicación de la ley. Hablamos de la gracia, que es como Dios nos perdona, cómo nos ha justificado por medio de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Y la clase pasada yo les hablaba de esos dos conceptos grandes que podemos encontrar en la Biblia, porque la Biblia habla sencillamente de dos cosas: cómo somos justificados y la vida de santificación, o sea, cómo vivimos conectados con el Evangelio. Y acuérdense que con el legalismo vamos a quitar palabras como debemos, tenemos, eso es importante quitarlo. Vamos a vivir de manera que Dios quiere que vivamos, y hoy vamos a hablar un poco sobre los tres propósitos de la ley. También aprendimos en la segunda lección que estábamos muertos espiritualmente. Hablamos de la conversión, porque desafortunadamente hoy en día eh, muchas personas creen que ellos aceptaron a Cristo, buscaron a Cristo, y recuerden que una de las claves de la doctrina bíblica es dar siempre la gloria a Dios, no al hombre. Entonces, ese es el problema que encontramos y tenemos Efesios 2. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La lección 3 hablamos de la ley y el evangelio, que son dos doctrinas importantes para poder leer la Biblia y para poder interpretarla. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la ley, de los mandamientos. Luego hablamos acerca del amor del Padre y aprendimos del hijo que es legalista, el hijo mayor, con la parábola de el hijo pródigo, y podemos aprender cómo pues a veces somos como ese hijo pródigo que queremos que todo lo merecemos, que lo ganamos, que porque cumplimos ciertas normas, entonces Dios tiene que bendecirnos. Luego estudiamos los ayes de Jesús hacia los fariseos, o sea, mostrándoles en amor cuál era el problema que ellos tenían. Y hoy vamos a hablar de que ya no estamos atados a las leyes del pacto del Sinaí, y vamos a analizar un poco más acerca de esto. Por lo tanto, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por permitir que estemos reunidos en tu nombre. Te damos gracias también por ese gran tesoro que nos has dado, que es tu palabra. Es por ella o por medio de ella que únicamente nos hablas a nosotros. Y por lo tanto, Señor, queremos pedir que esta misma palabra muestre nuestro pecado, que esta misma palabra muestre que merecemos la muerte eterna, porque somos infieles, porque no cumplimos tus mandamientos. Pero también te pedimos que esta misma palabra nos lleve a Jesús, quien por amor a nosotros llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados, y con su resurrección venció la muerte, el diablo, el pecado por amor a nosotros. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en esta lección, sino en cada momento de nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad. Pero te pedimos también, Señor, por aquellos que hoy están muertos espiritualmente, para que nos uses a nosotros y podamos ir y predicarle acerca de tu palabra. Oramos por aquellos que no se pueden conectar, para que puedan seguir avanzando en la clase y así poder crecer juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hola Guille, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo amanece usted? Por Muy ahí bien. le iba a pedir disculpas porque imaginé que amanecí con el celular sin carga, pero cuando fui a mirar, que pelando el link, el enlace para entrar a la clase y resulta que no tenía nada prendido en internet, nada. Eh, pero gracias a Dios que me di cuenta rapidito y pude estar hasta en la oración. Dios lo Ah, bendiga, pastor Henry. claro, lo mismo. Y Raúl también, bienvenido. Y también César, bienvenido. No los hemos saludado. En esta lección vamos a ver tres propósitos que son muy importantes, que nosotros necesitamos aprender. Y como les estaba diciendo, estamos aprendiendo doctrina, enseñanzas que nos van a ayudar a visualizar un poco más del legalismo. Uno de estos propósitos que tenemos en nuestra clase de hoy es que identifiquemos las leyes del pacto del Sinaí. En clases pasadas ya les he mencionado que necesitamos tener los ojos abiertos cuando estamos leyendo desde Éxodo capítulo 20 y cuando estamos leyendo Levítico, cuando estamos leyendo Deuteronomio, porque allí aparecen tres tipos de leyes. ¿Y cuáles son esas tres tipos de leyes? Pues aquí vamos a hablar acerca de ellas. Una es la ley civil y como dice acá el otro propósito, ya no tenemos que cumplirla porque Dios era la manera como gobernaba a su pueblo por medio de los jueces. Cuando estamos viendo los jueces, el trabajo de ellos, acuérdense de Samuel o había cualquier problema, pues habían personas que se guiaban en cuanto a esto. Y la otra ley que nosotros necesitamos entender es la ley ceremonial. Hoy en día, cuando estamos estudiando este tema del legalismo, lo que más se ve es la confusión de la ley ceremonial. Entonces vamos a dedicar unos minutos a hablar de esto, porque la ley ceremonial tiene un propósito. Y cuando estamos analizando esa ley ceremonial, realmente vemos y es como se adoraba a Dios, cómo era el corazón dispuesto que Dios quería de su pueblo, que se prepararan para esa adoración. Entonces vamos a hablar acerca también de esto. Y por último, vamos a describir nuestra relación hacia la ley moral. Entonces, esa ley moral es lo que llamamos los 10 mandamientos. Clases pasadas también les he dicho que es muy importante que nosotros podamos tener esta información muy clara. Si hay un mandamiento en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, pues vamos a considerar ese mandamiento de la voluntad de Dios. Pero si lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no lo vemos, es sencillamente porque en el Antiguo Testamento o eras ley civil o era ley ceremonial, una de las dos. Entonces, por eso es importante que podamos mantener todos estos conceptos, porque eso nos ayuda mucho a interpretar bien la Biblia, a enseñar bien la Biblia. Y recuerde que nosotros, ¿cuál es el propósito nuestro de poder hablar a otros de Jesús? Es que sean salvos. Nuestro propósito no es poner más cargas a las personas. Bueno, damos la bienvenida a Carmen y bienvenida. Buenos días a todos. Dios les Sí, bendiga. Qué pena bendiciones. entrar un poquito tarde. No te preocupes. Sí, Eh, bienvenida. Y también gracias. tenemos a Rigoberto que acabó de entrar. Buenos días a todos, bendiciones para cada uno. Una disculpa por entrar tan tarde. No se preocupe. ¿Quién desea ayudarnos con la primera pregunta? ¿Cierto? Y aquí vamos a ver el primer propósito. Vamos a identificar las leyes del Pacto Sinaí y sus propósitos. Hay una cosa importante que nosotros necesitamos diferenciar con la doctrina de la ley y el evangelio. Recuerden que cuando estamos hablando de la ley y el evangelio, no estamos mencionando o no estamos hablando de la palabra ley cuando lo leemos en la Biblia o la palabra evangelio cuando lo leemos en la Biblia. Si ustedes recuerdan,
en clases pasadas, pues aprendimos que en el Antiguo Testamento, usando el ejemplo del Salmo 1, pues que habla que el hombre bienaventurado encuentra en la ley de Jehová su delicia. Entonces, ¿esa ley qué es? Es la misma palabra de Dios. También si encontramos en el Nuevo Testamento, como lo vimos en el ejemplo con Marcos, la palabra evangelio también hace referencia a toda la palabra de Dios cuando se está predicando la ley y el evangelio. Una de las doctrinas importantes para poder enseñar, interpretar y meditar en la escritura es la ley y el evangelio. Pero la ley, pero la doctrina de la ley, ella fue dada en dos momentos. Una, cuando toda persona viene a este mundo, cuando todos nosotros venimos a este mundo, venimos con la ley escrita en el corazón. ¿Y qué nos dice la ley escrita en el corazón? Pues que está bien hecho, que está mal hecho. Simplemente recuerden cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, no hagas esto, no metas tus dedos aquí, no toques esto. Pues él va a saber que eso es malo por la ley escrita en su corazón. Entonces, eso es un punto muy importante. ¿Y quién habla con esa ley escrita en el corazón? La conciencia. Por eso es muy importante el pasaje de Romanos 2:14 y 15, que nos dice que la conciencia es la que defiende o la que nos dice si los racionamientos están bien. Pero ustedes saben que la conciencia no es confiable, porque muchos roban porque su conciencia les dice que tienen hambre. Muchos asesinan porque su conciencia les dice que necesitan quitarse un problema de encima. Muchos cometen adulterio porque su conciencia les dice que todo el mundo lo hace. Entonces, pensemos en para responder esta pregunta y luego podemos ver cómo Dios dio la ley por segunda vez, o sea, los mandamientos o los 10 mandamientos que dio en el Sinaí. Eso es un dato muy importante que necesitamos tener en cuenta. Entonces, ¿quién desea contestar esa pregunta? Al principio, Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva. Pero, ¿qué pasó después de que cayeron en el pecado? ¿Quién desea participar? Bueno, pastor, Jesús Hernández, yo. Claro que sí. Eh, Dios le bendiga. Bueno, la ley es necesaria, ¿verdad? Para dar a conocer el pecado. El hombre, cuando cayó en el huerto del Edén, se confundió todo, porque ya entonces había desobedecido. Y después de los años, el transcurrir del tiempo, la conciencia del hombre se cauterizó y había una necesidad, pues, de tener una conciencia limpia. Y Dios, después de muchos años, después de Abraham, 430 años después, le dio las leyes a Moisés, se las reveló y se las dio también escrita en 2 tablas para que ellos conocieran lo que se debía y no se debía hacer. Y entonces ese pueblo, pues, ha sido punta de lanza para dar a conocer esa ley ceremonial, la ley moral y la ley, la otra ley, la ley civil. Y gracias a ese pueblo, nosotros tenemos ese conocimiento también porque Dios lo utilizó a ellos para dar a conocer su palabra. Pero la ley tenía un propósito y era guiar al pueblo a Cristo, que es el fin de la ley, ya que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Entonces, ahorita tenemos en vigencia la ley moral, porque la ley ceremonial y la ley civil, la ley que Dios le dio a los monarcas, que ellos, para que gobernaran el pueblo, ya no es la misma. Entonces ya hay diferentes tipos de leyes a nivel universal, pero la ley moral sigue vigente: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí en esos 2 mandamientos se encierran toda la ley: honrar a padre y madre, no fornicar, no adulterar, no codiciar, no robar, no asesinar a otro, y todas estas cosas Muy que bien. están vigentes y se repiten en el Gracias. Nuevo Testamento también. Bueno, Gracias, Dios les bendiga. Jesús. Muy bien. Entonces,
En esa pregunta, y gracias Jesús por tu aporte, necesitamos concentrarnos en el principio. En el principio, ¿cómo fue creado Adán y Eva? Vamos a buscar rápidamente lo que nos dice Génesis. Vamos a buscar Génesis 1:27. ¿Qué nos dice? Génesis 1:27. ¿Quién desea leerlo? Ángel. Sí, buen día, bendiciones nuevamente. Al principio Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó después de que cayeron en el pecado? Entonces tienes Génesis 1:27, perdón. Ah, esa fue la que leí. Déjame buscarlo en mi Biblia porque ahí lo que aparece, Sí, sí, vamos a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27. Míralo aquí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Excelente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En el principio, cómo Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Y esta imagen de Dios, ¿en qué consistía? Pues dos cosas importantes. Ellos eran santos, o sea, no tenían pecado y ellos tenían un conocimiento perfecto de Dios. Esa es la imagen de Dios. Ellos la tenían. Pero, ¿qué sucedió después de que Adán y Eva pecaron? Como podemos ver en esta diapositiva. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 5 versículo 3? Génesis 5:3. Amén, ¿Quién pastor. desea leerlo? Dale, Marco. Buenos días. Lo extrañaba, lo Buenos extrañé días a ayer. todos. Lo extrañé ayer. Amén, pastor. Buenos días. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Ahora, ¿cuál es la imagen que fue creado, o perdón, o fue eh, engendrado Set? Pues la imagen de Adán, pero esa imagen ya era una imagen pecaminosa. Entonces, es interesante que nosotros podamos ver capítulo 1 de Génesis, Adán y Eva, ellos fueron creados perfectamente, sin pecado, ellos tenían la voluntad perfecta de Dios. Capítulo 3 entró el pecado al mundo y ya sabemos que con esto la muerte. Y capítulo 5 nos muestra esa realidad, porque si seguimos leyendo, vemos esa coherencia que la Biblia nos dice, cómo todos murieron, pero centrados en el versículo 3, cómo ya fue Set engendrado. ¿Y eso qué quiere decir? De que ya la semejanza de Adán ya no tenía un conocimiento perfecto, ya era una carne pecaminosa, ya no eran santos. Y es por esto que es muy importante que nosotros podamos ver que esa ley que fue escrita perfectamente en el corazón de Adán y Eva, pues eso se perdió. Y es ahí donde Dios nos dio la conciencia, la conciencia. Y vamos a leer Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Y ya te doy la palabra, Marco, apenas leamos el texto, te doy la palabra. Romanos 2 versículos 14 y 15. ¿Quién desea leerlos? Amén, pastor. Dale. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén, pastor. Gracias. Entonces es importante aquí que entendamos el término gentil.
En la Biblia, la palabra gentil, pues se puede usar como la nacionalidad, porque ante los ojos de Dios siempre hay judíos y gentiles, eso lo sabemos nosotros. Pero cuando estamos leyendo el Ujú. contexto, por eso lo que hablamos en clases también anteriores, el contexto da la buena interpretación de la palabra. Aquí la palabra gentil está hablando del incrédulo. Cuando los gentiles que no tienen ley, por eso hablan de los incrédulos. Entonces, ellos, ¿cómo van a actuar? Y pensemos en un grupo indígena que nadie haya predicado la palabra de Dios. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Dentro de ellos mismos, si los ven cometiendo adulterio, pues ellos no tienen la palabra de Dios, pero por la ley escrita en su corazón, ellos tienen el cepo. Entonces castigan a la persona en el cepo. Por ejemplo, aquí en Colombia. Ellos tienen unos jueces, ellos tienen dentro de sus propias tribus o su propio pueblo, ellos hacen toda esa disciplina. Si los cogen robando, igualmente, a ellos les ponen un castigo. ¿Pero por qué? Por la ley escrita en el corazón. Entonces, la conciencia, lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, es la que habla, es la que nos dice si eso está bien o está mal, pero ¿cuál es el problema de la conciencia? Como lo vemos en el versículo 15, ¿les acusa o les defiende? ¿Cuál es la conclusión de esta pregunta? Entonces, ¿pero qué pasó después de que cayeron en el pecado Adán y Eva? Pues esa ley perfecta ya al hombre en verdad le cuesta entenderla. Aún Dios hablándole por medio de la conciencia, al hombre es difícil poder aplicarla en sus vidas. Y eso es muy importante para el punto del legalismo, porque siempre el legalista siempre quiere cumplir la ley de Dios, pero a causa del pecado que hay en el mundo, a causa de nuestro pecado, pues es imposible que podamos cumplir la ley. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, pastor, la conciencia después de la caída se cauterizó y esa es una voz interna que tenemos dentro de nosotros que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, pero no nos puede imponer. Este, Nosotros decidimos si obedecemos la conciencia o la desobedecemos, pero como está cauterizada por el pecado, la conciencia no es suficiente. Sí, eso es. Muy bien, me gusta eso que lo explicas. La conciencia no es suficiente. Por eso necesitamos los 10 mandamientos. Pero antes de continuar con esa pregunta, Marco había levantado la mano. Sí, pastor, buenos días de nuevo. Es que la consulta que tenía prácticamente la se contestó con los versículos de Romanos 14 y 15 que leímos, ¿verdad? Ujú. Porque lo que yo quería preguntar era si efectivamente la ley escrita en los corazones se había, pues, se había perdido totalmente y ahí quedó contestado así, Sí, todos la la tenemos, consulta. ¿cierto? Sí, muy bien. Todos la tenemos. Y por eso Dios dio por segunda vez la ley. Y eso es una No, no, diferencia. no, 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 pero entonces cuando Adán y Eva fueron creados, Dios puso la ley en sus corazones, pero por causa del pecado esa ley se perdió, Acabamos de pero leer quedó, Romanos, ¿cierto? pero quedó a la conciencia. Sí, volvamos a leer Romanos, ¿cierto? Entonces ahí es donde no se perdió. Romanos nos dice que no se perdió. De nuevo, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ¿cierto? Hacen por naturaleza lo que es de la De ley. la ley. Entonces, ¿por qué hacen por naturaleza lo que es de la ley? Porque es ley para sí misma, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, mira que todavía está escrita en los corazones. Amén, amén. Bien, quedamos bien ahí. Sí, amén. Sí, todos la tenemos, todos la tenemos. El problema es lo que estamos hablando, es la conciencia, que la conciencia puede estar acusándonos o puede estar defendiendo.
como el ejemplo que les ponía hace unos minutos atrás. Hay gente, ¿por qué roba? ¿Por qué hay personas que roban? Ah, yo tengo hambre. ¿Por qué hay personas que asesinan? Ah, es que tenía que arreglar ese problema. Porque hay personas que, que codician, o sea, su conciencia y sin tener los mandamientos, ellos sencillamente dan una excusa. Pues lo mismo hemos hecho nosotros. Tenemos una excusa, ¿cierto? Y eso me recuerda la clase pasada que estábamos hablando un poco del tema de del vestido de las mujeres. Eso es un ejemplo de cómo la conciencia, o sea, la ley escrita en el corazón, la conciencia nos, nos defiende o nos acusa. Entonces, ¿qué- ¿cómo nos defiende la conciencia? Ay, es que una mujer, porque viste así, nos hace caer en tentación a los hombres. Es lo que hace la conciencia de la ley, ¿cierto? Mire, ahí está ese ejemplo. Pero no estamos citando los mandamientos, que eso es lo importante. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos lo leyeran? ¿Quién desea participar? No, no fue en el Sinaí, pastor, Muy allá en el monte bien. Sinaí que Dios se la dio a Moisés. Muy bien, ¿cierto? Entonces fue en el Sinaí y dio esos 10 mandamientos. Y ya sabemos todo el contexto, fueron rescatados de Egipto, eso ocurrió aproximadamente en el año 1400 antes del nacimiento de, de Cristo. Y como ese hombre tenía un conocimiento imperfecto de la ley, como también lo vemos hoy en día, entonces es ahí donde Dios dio estos 10 mandamientos. Es interesante, Estamos hablando de 1500 años, pastor, sí, más o antes de menos, Cristo. antes de Cristo, sí, hermano. Y es interesante esto, porque realmente, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Ahí es donde está la voluntad de Dios. No está en la ley escrita en el corazón porque ya sabemos, porque esa ley escrita en el corazón es traicionera y todavía nos traiciona. Todavía creemos que lo que hacemos es pecado sin tener en cuenta lo que dicen los 10 mandamientos. O todavía creemos que lo que hacemos no es pecado sin tener en cuenta lo que dice los 10 mandamientos. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros vayamos madurando, nosotros vayamos por la obra del Espíritu Santo pidiéndole que nos dé discernimiento, porque cuando nosotros vamos a hablar algo, vamos a prohibir algo o vamos a decir esto no es pecado, es porque estamos conectados con los 10 mandamientos. Para eso están todas las historias bíblicas. Cuando usted esté estudiando la Biblia, pregúntese usted mismo cuál mandamiento estamos aquí considerando. Si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, eso es muy importante que lo consideremos. También tenemos la siguiente pregunta. Entonces, así mismo, como fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros dos conjuntos de leyes fueron dadas? ¿Quién desea participar? ¿Marco? Amén, pastor. Entonces, aparte de los 10 mandamientos, fueron entregadas las leyes ceremoniales y la ley civil. Muy bien, muy bien. La Entonces, ley civil para gobernar a la nación, eso que le es. decía a los gobernantes cómo gobernar la nación, incluso cómo ir a la guerra. Y la ley ceremonial que ejercía un propósito de apartar al pueblo de Dios de las naciones circunvecinas, entregando leyes dietéticas, eh, leyes sacrificiales, el diezmo, etcétera. Muy bien. Entonces, nosotros, como les estaba animando hace unos minutos atrás, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, y especialmente pues desde Éxodo 20, todo Levítico, todo Deuteronomio, con los ojos abiertos necesitamos hacer esa diferencia. Entonces, ¿cuál es la ley ceremonial? O sea, ¿dónde encontramos la ley?
ceremonial. Y ya dijimos que es todo lo que tiene que ver con la adoración. La ley civil, pues como los jueces gobernaban por medio de lo que Dios les decía. Acuérdense el trabajo que tenía Moisés todo el día escuchando los problemas de sus hermanos. Y luego Jetro, su suegro, le dijo, venga, escoja unos hombres para que te ayuden, porque si no te vas a morir, te vas a desgastar haciendo todo esto. Pero es algo muy interesante, que a mí me gusta mucho la ley civil, aunque ya no está activa para nosotros, como las constituciones de nuestros países tienen también esa combinación, porque cuando, por ejemplo, las leyes con los esclavos, pues ellos tienen sus derechos, tienen sus deberes, y cuando vemos y analizamos bien los derechos y los deberes, pues podemos ver aplicaciones, por ejemplo, del quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento tiene que ver con cuidar la vida, amar la vida, ¿cierto? Entonces, Dios quería que los esclavos tuvieran una buena vida. O cuando estamos hablando de que en una pelea había una mujer y la mujer estaba en embarazo y perdía a su bebé, pues ¿qué tenía que decir los jueces o el esposo? ¿Cómo iban a pagar el que hizo el daño? Y ahí es donde escuchamos ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Que realmente después fue mal interpretada, pero había esa combinación, porque también con el quinto mandamiento. Entonces, es algo muy interesante que podemos considerar una aplicación. Y la ley moral. Entonces, y esto es el tema que nosotros necesitamos enfocarnos con el legalismo. Cada vez que se va a prohibir algo o cada vez que se va a decir podemos hacer esto, los 10 mandamientos necesitan guiarnos. Benjamín. Pastor, donde dice la ley civil gobernaban con jueces. También en esta categoría entran los reyes. Sí, sí, Ah, ok. sí, Esa es la pregunta. sí, Gracias. porque cuando leemos, y eso creo que está en números, pero puedo estar fallando, pues Dios mandó de que los reyes, cuando ellos escogieran un rey, necesitaba leer la ley, la palabra todos los días. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Ya vamos a centrarnos en las leyes ceremoniales. Entonces, ¿por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel, según lo que vimos en el video? ¿Por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? ¿Quién desea participar? Pastor, trata de la adoración a Dios. Muy bien, Ellos, cierto. Sí, y también los sacrificios eran un tipo de sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. muy bien, Y ahí el cierto. Señor estaba mostrando que tenía que haber muerte y derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Pero Mm, ellos tenían que ir gradualmente asimilando esa enseñanza. excelente, excelente, ¿cierto? Entonces están los sacrificios. Por ejemplo, yo soy bajo de estatura, yo mido 1,60 y Dios decía cómo tenían que ser los sacerdotes en la ley ceremonial. Entonces eran altos, no podían tener un testículo magullado, no podían tener un problema en sus ojos, o sea, Dios proveía esa clase de sacerdotes. Entonces, por lo menos mm, nosotros no pudiéramos según la ley ceremonial, ¿sí? Entonces son puntos muy importantes porque si nosotros queremos guiarnos por la ley ceremonial, pues aquí tuviéramos que traer, o cada vez que nos congregamos, un cordero o llevar las ofrendas de paz o las ofrendas mesías. O sea, tuviéramos que estar a la vanguardia de todas las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, es importante que nosotros podamos ver cómo estas leyes, ¿cierto? Esas leyes ceremoniales, pues ya Jesús lo dijo, hablando del Cordero, los sacrificios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo señalaba a Jesucristo? Pues primera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
También en cuanto al sábado, que el sábado señalaba pues el descanso y recuerden que basado en la creación, Dios dijo que descansó el último día, el séptimo. Pero ¿cuál era el propósito de, de ese descanso? Pues mostrar estas palabras de Jesús que encontramos en Mateo 11:28. Y me gusta mucho este versículo porque cada vez que usted y yo vayamos a leer la Biblia o cada vez que nos congreguemos, ¿qué necesitamos? Nosotros llegamos a nuestra congregación o cuando tenemos el estudio de la Biblia personal, llegamos cargados con nuestros pecados, con nuestros problemas, nuestras tribulaciones, como dice San Pablo, nuestros aguijones, pero ¿qué queremos escuchar? Como en Jesús podemos llevar todas nuestras cargas. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo os haré descansar. Entonces, es muy interesante esto. Cuando ustedes estudian el tercer mandamiento de guardar el día de reposo es una combinación de ley moral y ley ceremonial. ¿Por qué? Porque la ley moral, pues al pueblo de Israel le está diciendo guarde un día, pero la ley ceremonial está apuntando ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero descanso? Es Cristo. ¿Cuál es el centro del tercer mandamiento? ¿Dónde encontramos a Cristo? En la palabra de Dios. Por eso la predicación legalista es peligrosa, porque eso te carga. Te puedes imaginar nosotros ir cansados con todas nuestras tribulaciones y problemas y nos ponen muchas más cargas, lo que es algo pues que Dios no quiere. Por eso Jesús vino a este mundo. También la ley ceremonial decía y lo dijo ahorita Jesús, el tema del derramamiento de sangre, que eso lo veíamos pues o lo vemos en todo lo que tiene que ver con los sacrificios, pues primera de Juan 1:7 que nos dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso es un tipo, como lo señala. Siempre muchos comentaristas recomiendan, cuando estamos leyendo el libro de Levítico, leer el libro de Hebreos a la vez. Es una buena combinación para poder ver todo esto, lo que tiene que ver la adoración. Y tenemos otro ejemplo, pues la Pascua. Todos sabemos cómo Dios mandó en el Éxodo a que el pueblo celebrara la Pascua y que nos enseña Pablo. Y me gusta mucho este pasaje porque por lo menos es una buena meditación cuando celebramos el domingo de resurrección o el domingo de Pascua, primera de Corintios 5:7, como Jesús es nuestro Cordero Pascual. Entonces es muy interesante que nosotros podamos ver en cuanto a esto. ¿Tienen alguna pregunta de la ley ceremonial? Sí, pastor, porque todo tenía que ser perfecto. Aún el cordero tenía que ser apartado, sin ningún defecto. Así es. Y presentado para que los sacerdotes lo miraran y si no tenía ningún defecto, era acepto para el sacrificio. Sí, Y los sacerdotes tenían que ser sin defecto, así como usted acaba de explicar, ¿verdad? Ahora, si todo era perfecto, entonces, ¿para qué iba a venir Cristo? El problema está ahí que la ley nos muestra que no podemos cumplirla, porque no podemos llevar todo a la perfección, porque si no fallamos en una, fallamos en otra. Es como que si yo agarro 5 huevos y entonces echo 4 huevos en el sartén y el último podrido. ¿Qué pasa con la tortilla? Se echa a sí. perder toda. Así somos nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, caída, corrompida y vendida al pecado. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Carmen. Sí, profe, una pregunta. En la ley ceremonial, digamos que las iglesias que celebran, digamos, que las primicias, que el Día del Acción de Gracias, bueno, se le llaman también Día de las Cosechas, ¿cierto? Semana de la cosecha, que habla la Sí, Biblia. sí, ¿Eso están celebrando, digamos, en la ley o eso se puede ahorita? Porque eso era sí. como para los judíos, ¿no? Para el as- pueblo de Israel. Pero entonces, si se aplica ahorita en las iglesias, ¿qué pasa ahí? O sea, una pregunta, por favor. Sí, Gracias. y es una mala interpretación de la Biblia. Para los judíos hay tres grandes fiestas.
Entonces, ¿cuáles son las tres grandes fiestas? El día de la expiación. Entonces, el día de la expiación ya sabemos que estaba señalando lo que llamamos el Viernes Santo, cuando Jesús murió en la cruz. La otra gran fiesta, que es la Pascua, que recuerde que ellos celebraban la liberación de Egipto y como en la Pascua celebramos, pues como Cristo nos liberó del pecado, la muerte y, y, y el infierno. Y la tercera fiesta, que es la de las cosechas, esa estaba apuntando al día de Pentecostés, la gran cosecha espiritual. Entonces, cuando entendemos estas tres grandes fiestas de los judíos, pues hacían parte de la ley ceremonial, pero estaban apuntando a grandes acontecimientos en el Nuevo Testamento, los cuales no estamos mandados a celebrarlos. Y si nosotros pues vamos a hablar de las primicias, de dar la ofrenda a la primicia, pues se es algo del corazón, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso cuando vamos a mencionar del diezmo en unos minutos adelante. Bien, entonces es algo que necesitamos interpretar bien la Biblia en cuanto a eso. Ahora vamos a hablar, tenemos la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Entonces, ¿cuál de las tres se nos aplica a nosotros y por qué? Guillermo. Pastor, a nosotros se nos aplica únicamente la ley moral. Es la que está pues contemplada desde el monte Sinaí, la que escribió en las dos tablas de la ley, del decálogo que llamamos, y solamente esa, ya no nos cobija la ley civil. Se supone que entonces la ley civil fue en el tiempo antes de Cristo, lo mismo que la ley ceremonial. Y la ley moral es realmente los 10 mandamientos que Dios puso en nosotros desde la creación. Y no tenemos necesidad de las otras leyes. En los 10 mandamientos está resumido todo. Eso creo yo, pastor. Está muy bien explicado. Entonces, esa es la ley que nosotros necesitamos siempre considerar. Hoy en día, en algunas formas de personas de identificarse espiritualmente, dividen el primer mandamiento en dos, es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí y luego hablan de las imágenes. Pues realmente cuando en Éxodo se habla de las imágenes, se está dando una explicación de cómo Dios no quiere que tengamos dioses ajenos. Pero cuando estamos hablando de la idolatría, que es lo que habla el primer mandamiento, pues hay dos clases de idolatría. No solamente la abierta, la grosera, cuando estamos frente a una imagen, sino también la secreta, la del corazón. Cuando nosotros amamos o confiamos más en algo que las personas no ven, pero Dios sí sabe que estamos confiando en eso. Por ejemplo, el amor al dinero o el amor a alguna adición o confiamos más en una persona que en Dios. Entonces, importante eso. Por eso hoy en día hay debates y mucha gente hace debates con eso. Ya hablan de 11 mandamientos, otros hablan sencillamente, la semana pasada escuché de una persona que dice que esos 10 mandamientos no, que solamente existen dos mandamientos, que es el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu cuerpo, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, muchos no quieren saber nada de los 10 mandamientos y quieren hablar de los nuevos. Pero nuestra invitación con la Biblia abierta es que aprendamos a manejar bien los 10 mandamientos. Y cuando ustedes están estudiando las 4C, ahí en esa pregunta que dice, ¿qué pecado me lleva a confesar? Pues esperamos que vayan a los mandamientos y puedan hablar de estoy pecando contra este mandamiento. Entonces vamos a hablar de unos Pastor, pasajes. Sí, disculpe, sí, quiero Jesús. decir algo. Mire, si no hay ley civil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice en el Nuevo Testamento, en la gracia, que nos sujetemos a toda institución humana porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios han sido establecidas? Ahí hay que aclarar ese puntico ahí, porque la ley civil, ¿cuál era la ley civil de la que se está hablando?
porque tenemos leyes civiles actualmente. Ahora, la ley moral está vigente en el Nuevo Testamento, pero el Señor cuando dice que la resumió en dos, es porque si usted ama al prójimo, no lo calumnia, no lo roba, no le quita la vida, no le quita a la mujer, no codicia sus bienes, respeta las propiedades privadas y todas esas cosas. Pero sí, como usted dice, hay que enseñarla porque la ignorancia nos lleva al fracaso. Sí, pero explíquenos eso de la ley civil Sí, claro que y sí. la ley. Entonces, Ajá. estás hablando de Romanos capítulo 13. Sí, Entonces, para poder explicar eso, necesitamos el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué nos enseña ese mandamiento? Que Dios dejó ciertos representantes de él aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos representantes? Pues el papá y la mamá, también los líderes o los pastores en las iglesias y el gobierno. Entonces, Romanos 13 estaba hablando de una aplicación, de un mandato en cuanto al cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué manda ok. Dios? Que nos sometamos a las autoridades porque ¿qué? Lo más importante, porque Él las puso, ¿cierto? Él las puso, por eso es que Él nos dice eso. También ahí dice de que ellos, ¿para qué gobiernan? Pues para cuidarnos a nosotros y para castigar al que hace lo malo. Bien, Mm, eso, ok, entonces, gracias, pastor. muy bien. Está bien. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Por eso la invitación de que aprendamos a las aplicaciones que nos enseña todos los mandamientos, ¿cierto? Todos los mandamientos, en este caso, el cuarto mandamiento. Entonces vamos a ver unos pasajes que nos indican que la ley ceremonial y la ley civil fueron abolidas con la venida de Cristo, ¿cierto? Tenemos Jeremías. ¿Quién desea leer este pasaje que tenemos aquí en la pantalla? Jeremías 31 y 32. ¿No leo, pastor? Dale, Ángel. Y luego va Benjamín con el segundo pasaje. Bien, te vamos a presentar. Ok, vienen Jeremías 31:31. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Entonces aquí habla de un nuevo pacto, ¿verdad? Y cuando está hablando de este nuevo pacto es muy claro, no como lo hizo en el Sinaí. Y nosotros podemos, cuando en la Biblia encontramos la palabra pacto, hay dos clases de pacto que la Biblia nos muestra. Pacto bilateral. Si estamos leyendo Éxodo 19 y 20, pues aprendemos que Dios le dice a su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios si ustedes cumplen estos mandamientos. Pero aquí Jeremías dice que ellos los quebrantaron. El otro pacto, que es el que vemos, que es el nuevo pacto, es el pacto unilateral, donde Dios da todo, da la gracia, da el perdón. Es lo que está enseñando acá Jeremías. Benjamín, ¿puedes leer el siguiente pasaje? Que ahorita habías levantado la mano, Gálatas 3 24 al 26. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:24 al 26. Entonces, en nuestras versiones que usamos, generalmente Reina Valera 60, esa palabra tutor es ayo. Entonces, ¿cuál es la ley que nos ha llevado a Cristo? Pues lo encontramos en la ley, pues no solamente la ley eh, ceremonial, sino que también podemos ver toda la imperfección nuestra. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito? Cuando llegó la fe, ¿cierto? Ya no estamos al cuidado bajo esa ley, en este caso ceremonial, porque todos somos hijos de Dios por Cristo. Y el texto clave de nuestra lección está en Colosenses 2. Y aquí estamos viendo el problema que había ya en los colosenses. Entonces el problema era que habían falsas enseñanzas que estaban enfocadas en la ley y no en la gracia. Entonces allí podemos ver
como Pablo estaba enseñando que por medio de esas leyes pues conocerían el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? El Evangelio, Cristo Jesús. También habla de cómo vivimos en Cristo. Por eso Pablo en el versículo 8 dice, vamos a cuidarnos, que nadie nos cautive con tradiciones humanas que no son conforme a Cristo. Y es lo que estamos hablando del legalismo. Vamos a ver unos ejemplos en unos minutos adelante. Y también versículo 9 al 15 muestra nuestra realidad en Cristo, cómo vivimos para Él, para Él. Entonces, uno de los temas principales de Colosenses, de que Cristo es todo suficiente. Y nosotros necesitamos estar enfocados en ese amor de Cristo que siempre es el que nos fortalece. Por esto, el texto estrella de esta lección, pensando en Colosenses, estos son los dos versículos estrella, nos dice, no permitan pues que nadie los juzgue en lo que comen, en lo que beben, ¿cierto? O en relación a los días de fiesta. Y aquí, Carmen, está la pregunta que ahorita estabas haciendo, ¿cierto? Esas fiestas de los judíos o luna nueva o los días de reposo. ¿Por qué? Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Cristo Jesús. Y bueno, la Reina Valera dice de lo que había de venir. Es una traducción un poco más precisa. ¿Y qué es lo que va a venir? Es Cristo, ¿cierto? Estaban apuntando a Cristo. Todas esas, la diferencia de animales puros e impuros, qué comer, qué no comer, cuáles fiestas celebrar, los días de reposo, todo esto estaba señalando a Cristo. Ese es un pasaje para la memoria, para que ustedes puedan memorizarlo. Colosenses 2, 16 y 17. Por esto nos da la entrada a esta pregunta. Algunas iglesias siguen exigiendo que cumplamos con leyes ceremoniales. Entonces vamos a hablar unos ejemplos de estos. Yo voy a hablar de los que tenemos en la presentación, mas sin embargo yo quisiera escuchar si ustedes conocen otros ejemplos que pueden servir para nuestra clase. Pues el primer ejemplo es el diezmar. Pues en el Antiguo Testamento sí Dios mandó de que su pueblo tenía que dar el diezmo. Inclusive eso lo leemos en Deuteronomio 14:22 y también en el famoso Malaquías, que es lo que mal usan hoy en día muchos predicadores para poder justificar el diezmo. Pero cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta lo que nos dice Segunda de Corintios 9:7. ¿Quién desea leer Segunda de Corintios 9:7? Y ya, Guillermo, te doy la palabra. Vamos a buscar Segunda de Corintios 9:7. Espera, no lo veo todavía en la pantalla. Ah, no, el texto no lo tengo en la pantalla, pero enseguida te doy la Ah, palabra. Sí, para leerlo en la Biblia. bueno, bueno. Pero entonces si hay alguien que ya lo encontró, le cedo el turno a él, porque apenas lo estoy buscando. Segunda de Corintios 9:7. Sí. ¿Quién desea leerlo? Yo lo tengo, pastor. Dale, mano. Segunda Corintios Sí, 9:7. sí. Dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Se ve? Ese es, ¿cierto? Muy bien. Ok, repito otra vez, bueno, no lo leí como debe ser. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no da mala gana, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora sí, amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es el diezmo? Recuerden el propósito del diezmo, que es lo que se ha olvidado, y es la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios mandó el diezmo porque todas las tribus tenían tierra. ¿Quiénes era la única tribu que no tenía tierra? Leví. Muy bien, los levitas. ¿Y de ahí quiénes Ah, venían? Los sacerdotes. Entonces, ¿cómo mantenían los sacerdotes?
por medio de ese diezmo. Entonces, hoy en día no tenemos sacerdotes como del Antiguo Testamento. Otra cosa, cuando hacemos un estudio profundo del diezmo, era la mínima parte que Dios exigía al pueblo. O sea, no es como hoy en día que yo me sorprendo, porque yo no lo he vivido personalmente, pero sí me lo han contado a mí, de que cuando usted llega a una iglesia por primera vez, tratan de investigar cuánto gana usted y de acuerdo a lo que usted gana, ellos te dicen cuánto tienes que diezmar. Entonces, si ganas 1.000 pesos, tienes que dar 10 pesos. Y también he sido testigo que si usted no va al culto por algún problema que tengas, alguna situación, pues te hablan porque estás debiendo esos 10 pesos. Entonces, es una mala interpretación que desafortunadamente el, o- la mala interpretación de la Biblia obliga al hombre a combinar esto. Hablan del diezmo, pero también lo combinan con qué. Si yo estoy mal con mi trabajo, entonces lo primero que te preguntan cómo estás con tus diezmos. Si estás enfermo, te preguntan cómo estás con tus diezmos. Pero olvida lo que Jesús da. Jesús estuvo la última semana en el templo de Jerusalén y él veía cómo estaba junto a las ofrendas y cómo muchos daban. Llegó una viuda y dio una blanca, la moneda más pequeña. Entonces aprendemos aquí que Jesús vio el corazón, o sea, Dios que ve, es lo que nos enseña San Pablo. Cada quien como propuso en el corazón. O sea, damos nuestras ofrendas con alegría lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y si vamos a hablar del nivel del diezmo, pues hay gente que puede dar mucho más que eso. Guillermo y luego Ángel. Sí, pastor, yo complementaría también, en Pablo también está, el que vive del altar también tiene que comer, y también lo dice por ahí, pues el que no trabaja, que no come, pero realmente uno de corazón y uno también en su conocimiento sabe y en su conciencia sabe que los pastores, que los que se dedican a a la labor de evangelizar, necesitan, hay muchos gastos en las iglesias y uno eso ya no lo da por obligación, uno lo da porque es consciente de que debe ser así y se da como leían ahorita en Efesios, en Corintios, perdón, que uno da de corazón, sin lástima, sin nada de eso, sino que uno lo da con todo amor en agradecimiento por la obra grande que Jesucristo, que Dios Padre con su gracia en Jesucristo nos sacó de donde nos sacó. Yo lo Bueno, digo por mí mismo, vivo muy agradecido con Dios porque nunca me ha faltado nada y antes sufro muchas veces que yo pudiera colaborar mucho más. Y eso es una situación que estoy pasando últimamente, es como un toque del Espíritu Santo que me está llevando a reconocer todas esas cosas y a estar más activo dentro de la congregación. Esa es mi opinión, pastor. Más tarde tengo unas preguntitas para usted, pero eso es al final de la clase. claro Muchas que gracias. sí. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Benja. en cuanto al diezmar, hay iglesias o igual donde el no diezmar lo consideran pecado. Sí, y ese es el Entonces, legalismo. al no diezmar, estoy en pecado y he escuchado predicaciones y todo, y si entro a veces en conflicto, he entrado en conflicto, ahorita me está quedando más claro por lo que usted nos enseñó antes de lo que está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo, hay que cumplirlo, y si no, pero aquí sí nos manda dar las ofrendas para los santos, entonces, y lo damos con gratitud. Entonces, si no diezmo, legalismo, ahora sí lo puedo entender, gracias a Dios, es que Dios no me va a bendecir, no va a abrir la ventana de los cielos para que sobre y abunde en mi hogar. Entonces, si yo estoy pasando por alguna necesidad económica fuerte, es porque no he diezmado. Entonces, es mi culpa de que Dios no me bendiga porque
no diezmé. Esas las enseñanzas que he escuchado y a las cuales también mucho tiempo estuve arraigado. Sí, y Dios cumple las promesas. Sí, dice los Salmos, no recuerdo cuál es, pero dice, no hay justo que le falte el pan. Eso es una promesa de Dios. ¿Y quién es el justo? El creyente, el Hijo de Dios. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí nunca nos ha faltado el pan. Hemos tenido la comida. Entonces Dios, cuando oramos el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, es el techo, la comida, el vestido. Dios ha prometido eso y Él lo cumple por su amor, por su misericordia. No es una transacción como lo hemos hablado en clases pasadas. El otro tema es el día sábado. Pues ustedes saben que eso sobre todo pasa en las iglesias adventistas que guardan ese día, pero ya leímos el texto de Colosenses, nadie nos acuse en cuanto a día de reposo, porque eso es una combinación de que está señalando a Jesús. Y es Pastor, muy quiero decir interesante algo. porque, sí, ya te doy la palabra, hermano. Y es muy Ah, interesante porque, bueno, en el mundo cristiano yo no he visto eso del sábado, pero sí en la iglesia adventista. Y hace unos años fui invitado a dar una conferencia allá en la iglesia adventista y eso fue una de las preguntas interesantes que siempre hacen. Pero ¿cuál es el día, cuál es el problema de ellos? Que no ven a Cristo como el verdadero reposo. Es decir, el texto de Mateo que leímos ahorita, ellos no lo consideran como algo para sus vidas. Jesús. pastor, quería decir algo en cuanto al diezmo, ¿no? Porque yo oí una prédica de una pastora que decía que Abraham diezmó antes de la ley, que el diezmo no existe por la ley. Diezmó Abraham, el padre de la fe, antes de la ley. Jacob diezmó de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti, antes de la ley, porque todavía Leví no había nacido, estaba en el lomo de Jacob. Y que Abraham llevó los diezmos a Melquisedec y que ahora nosotros lo llevamos a Cristo. Ahora se lo damos a Cristo. Abraham se lo dio a Melquisedec. Y Jacob no sé a quién se lo llevó, pero de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Entonces ahora en la ley, el diezmo había que llevarlo al altar para el servicio de los levitas. Ahora entonces, si tiene alguna explicación ahí, porque cuando ya dice que Abraham diezmó antes de la ley y Jacob antes de la ley, y en los lomos de Jacob estaba Leví, y Leví diezmó también, entonces, que ahora nosotros le llevamos el diezmo a Cristo. Ajá. Sí, yo nunca he escuchado eso. Yo voy a investigar más y les escribo la respuesta. Bien, Claro, porque es para que hay checar los ahí, pasajes bíblicos, ajá, porque y entonces te doy la respuesta. Bien, muy sí, bien. pero los diezmos es una imposición. Sí, hace parte de la Antes, ley ceremonial, ¿cierto? sí, sí, entonces, Bien, claro, ¿quién vive así con esa imposición? Y hay muchos que no llegan al Señor porque no tienen ni siquiera para los pasajes, para comer, el sueldo no le alcanza. Entonces le imponen un diezmo y por la fuerza, que eso era en la ley, pero entonces en la bien, gracia, Él dice, venía a mí todo lo que está cargado y trabajado, que yo haré descansar. Nuestro reposo es bien, Cristo, pero entonces cuando llegamos al Evangelio, y entonces es una carga tremenda, y muchos desertan, porque, ajá, hermano, que no hay lo que hacer. Y si sí, no va a terminar mal, y te tiran, y esos mensajes subliminales que predican, y uno sale todo golpeado. bien. Va Esteban y luego Guillermo. Usted me permite, pastor, si puedo aportar a lo que dijo recién el hermano. Puede ser, Sí, eh, lamentablemente y tristemente, es un mensaje que está en muchos lados. Esa, eh, ¿cómo le puedo explicar? Porque ya para mí es más que sacar de contexto un texto, ¿verdad? Esa aberración bíblica, diría yo, con respeto, porque por ahí alguno cree que eso es así. Pero sacar de contexto un evento único en la historia, con un solo hombre,
en ningún momento Melquisedec, que es una especie de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Porque relata que él tampoco había nacido de nadie ni tenía tiempo, el cual era un sacerdote, y todavía el sacerdocio no existía como tal, pero la Biblia muestra que hubo varios sacerdotes aún antes que existiera el pueblo de Israel. Job era una persona que ofrendaba al Señor y todavía no existía ni siquiera la religión judía. Entonces sacan de contexto un texto de un hombre que se encontró con un rey y dio de un botín, no de sus bienes. De hecho, Abraham no hay registrado en la Biblia que haya dado un centavo de lo que él tenía. Él solo volvía de una guerra, se encontró con un rey, más los reyes a los cuales había ganado la batalla, y le dio a Melquisedec, le dio el 10% del botín. Luego repartió lo que quedaba con las personas que habían ido a la guerra con él. Y el resto se los devolvió a los reyes para que digan, para que el día de mañana ustedes no puedan decir que han engrandecido o han beneficiado a Abraham. Entonces, cuando usted termina de leer el contexto de la historia, y no un fragmento, entiende, ¿verdad? Que lo que él dio fue todo. Él dio el 100%. Abraham no se volvió con nada, porque se lo devolvió una parte a los reyes y una parte a la gente que había dado con él. Entonces, si tomáramos esa aberración bíblica y la implementaríamos, diríamos que tendría que dar el 100% de todas las cosas, porque él se volvió sin nada. Pero realmente de su propio patrimonio no registra la Biblia que jamás haya dado nada a Abraham. Yo creo que en algún momento lo comenté con usted, ¿verdad? Bueno, ya es una aberración bíblica decir la pastora, porque no existe tal cosa en la palabra de Dios. Pero bueno, más allá de eso, imagínense, si ya arrancamos mal así, luego con esa historia, en el pasaje cuando habla de Jacob, de Israel, es algo que nace también espontáneamente de él. Dios nunca le dijo, ¿no? En este tiempo, ¿verdad? Sería como, ah, ¿cómo le puedo explicar? Sería como una falta, sería como ser un niño en la palabra, decir que yo le voy a decir a Dios que si a mí me va bien, yo le voy a dar. Como usted acabó de decir, Dios no es un Dios de transacciones, no depende de lo que yo le voy a proponer a Dios y voy a pensar en lo que me dijo Esteban y voy a aceptar entonces el diezmo que Sí, tiene. muy bien. Otro evento único en la Biblia, que fue una cosa si usted cuando lee todo el contexto, él le tenía terror a su hermano Esaú por lo que le había hecho. Entonces él Muy, tenía mucho miedo de que el hermano lo mate, muy ¿verdad? bien. Sí, muy Entonces, bien. eh, un poco para aclarar, ¿verdad? Porque, perdón, porque es un tema, sabe que a mí con eso me enseñaron muy mal con eso. Yo he tenido que arrepentirme porque yo en su tiempo, cuando todavía era un niño en la palabra, tristemente también enseñé mal porque me enseñaron eso, ¿sabes? Y debemos ser cuidadosos porque nosotros cada vez que hablamos con una persona, la estamos formando. Es mi Así es. interpretación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que explica, ¿verdad? El cómo sacan de contexto un texto personas que quieren lucrar, ¿verdad? Lobos rapaces que quieren lucrar con la casa de Dios. Yo no estoy en contra de ninguna manera de ofrendar porque así la Biblia lo manda, ¿verdad? Así dice que un corazón alegre, ya Cristo vive en mí, más alegría que esa no podría tener un ser humano, y es por esa alegría, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está en mí, yo soy su templo, entonces es por eso que todo lo que sea una buena obra para Dios va a ser algo de gratitud en mi vida. Pero perdóneme, pastor. Tranquilo, está muy bien la explicación. Vamos a avanzar. Sí, vamos bien. Está muy bien, gracias. Las leyes dietéticas, ustedes saben, tal vez cuando ustedes llegaron a la fe, yo me acuerdo que a mí me dijeron que si ya no comía cerdo, que si ya no comía esto, todo esto, pero recuerden cuál era el propósito de las leyes dietéticas. Era la manera pedagógica que Dios mostraba lo que era puro y lo que era impuro, ¿cierto? Y hoy en día, pues que vemos esto de las leyes dietéticas, sobre todo lo vemos mucho en las sectas, ¿verdad? Como testigos de Jehová
como los mormones, todo eso. Pues yo no conozco ninguna iglesia cristiana que manden esto, aunque hay iglesias que son pentecostales unidas, o sea, unitarias, que tienden a esto, porque también necesitamos diferenciar iglesias pentecostales trinitarias, iglesias pentecostales unitarias. Eso hay que saberlo diferenciar, porque por lo menos yo, en cuanto a lo que es el día de reposo o en cuanto a leyes de comida, no conozco una iglesia cristiana como tal que, que, que prohíba eso, ¿cierto? Pero sí lo vemos en sectas como mormones, testigos de Jehová, adventistas y otras denominaciones. Entonces recordemos que el texto clave para esto es lo que aprendemos en Colosenses 2, 20 y 23, porque nos dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Es lo que nos dice Colosenses 2, 20 al 23. Entonces, nos orienta bien en cuanto a que no caigamos en esto. Por eso la invitación es que aprendamos lo importante que es la ley moral para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante la ley moral para nosotros? Porque es para todas las personas de todos los tiempos. Porque la ley moral sí nos muestra nuestro pecado. Les voy a compartir dos fotografías en el grupo que tiene que ver con el propósito de la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, y también con el conocimiento natural de Dios en cuanto a la ley por la conciencia. Son dos diapositivas que les voy a compartir. Entonces, en Romanos 3:20 leemos, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas de la ley, que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Este texto ya lo estudiamos en la lección de la doctrina de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que nos muestre el pecado. Por eso, aprender bien los 10 mandamientos. En esa revoltura, y perdónenme, esa revoltura que se hace de toda la ley es donde empiezan las confusiones. Ustedes saben esa frase, confunde y reinarás. Es lo que es mucha predicación hoy en día. Entonces, muchos predicadores hoy en día hacen una confusión de todo y claro, muchas veces hay personas que nos hacen lo que hacen los de Berea, por eso la invitación de Academia Cristo, ustedes hagan lo de Berea. Después de terminar una clase, abran la Biblia, repasen lo que nosotros enseñamos y pues la Biblia lo necesita decir. También la ley moral nos lleva a quién? A Cristo. ¿Y por qué nos lleva a Cristo? Porque nosotros no somos capaces de cumplirla, simplemente nuestro pecado, pero la obediencia activa de Cristo, Él cumplió cada mandamiento por nosotros. Entonces, por eso tiene mucho sentido este pasaje de Gálatas 4:4-5, que es un pasaje que nos enseña por qué vino Cristo. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiese a los que estaban sujetos a la ley, o sea, a nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso Cristo vino a este mundo. Esa ley que usted y yo no somos capaces de cumplir, la ley moral que muestra nuestro pecado, que muestra el castigo del infierno, Jesús lo cumplió por nosotros. Nos dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Es ahí donde siempre hablamos en Academia Cristo de la doble sustitución de Jesús. ¿Cuál es la doble sustitución de Jesús? Él cumplió cada mandamiento perfectamente en nuestro lugar. Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados y con su sangre hemos sido limpiados. ¿Cuál es el problema grande que tiene el mundo? Se llama el pecado. ¿Cuál es nuestro problema grande? En este momento podemos tener desempleo, problemas de salud, podemos tener problemas matrimoniales, problemas con los hijos, cualquier tipo de problemas. Son serios esos problemas que tenemos. Pero hay un problema mayor que eso, que es el origen de todos nuestros problemas, el pecado. Pero Cristo Jesús lo solucionó y por eso tenemos paz para con Dios. También
es interesante que por medio de la fe se, re- se registró la perfecta obediencia y se nos atribuye a nosotros salvándonos. Por eso Jesús es nuestro doble sustituto. Entonces, toda esa obediencia ha sido pasada a nosotros. ¿Cómo nos ve el Padre en los cielos a nosotros hoy? Justos, limpios, sin pecado. ¿Y por quién? Por Cristo, por Cristo. Por eso Él es nuestro abogado. Por eso dice la Biblia, si nosotros hemos pecado, tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo, Él justo. Él se hizo justo. Él es perfecto y esa justicia fue atribuida a nosotros. Por eso, esa fe produce en nosotros el querer obedecer y para nosotros llamamos esto el tercer uso de la ley o la ley como guía. Entonces, cuando hablamos de la ley como guía, nosotros cómo nos guiamos y vamos a obedecer la ley moral en gratitud y agradecimiento a Jesús por lo que Él hizo por Pastor, nosotros. Entonces, ¿puedo preguntarle algo? sí, regálame, yo termino la idea y te doy la palabra. Entonces, nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas o no tendrás dioses ajenos delante de mí. En amor y agradecimiento a Jesús, vamos a poner a Dios en primer lugar. En amor y agradecimiento a la obra de Jesús, vamos a usar el nombre de Jesús para adorarlo, para orar, para bendecirlo. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a centrarnos en el estudio de la palabra de Dios, que es lo que habla el tercer mandamiento. En amor y agradecimiento a Dios, cuarto mandamiento, vamos a obedecer a todos nuestros superiores. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a cuidar nuestra vida. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a cuidar nuestros matrimonios o nuestra vida casta. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a cuidar los bienes de los demás. En amor y agradecimiento a Dios, no vamos a hablar lo que no les tenemos que hablar, hablando del octavo mandamiento. Y en amor y agradecimiento a Dios, pues no vamos a codiciar los bienes ni la mujer del otro. Entonces, hay tres propósitos de la ley. Ley como espejo que muestra nuestro pecado, como freno que dice es para todos, y ese último propósito, la ley como guía, como Dios quiere que miremos. Lo escuchamos, Jesús. Ok, hermano. Mire, yo pregunto porque yo quiero aprender, ¿no? No para que se disguste nadie, ¿no? Y disculpe. Porque también hoy en cuanto al sábado, ¿no? El sábado dice que los que guardan el domingo tienen el sello del anticristo, porque el domingo fue inventado por la Iglesia Católica y tal y cual, ¿no? Ahora yo pregunto, Jesús guardó el sábado, Jesús dio diezmo. Yo pregunto, porque yo que dice, no, pero que Abraham lo dio por fe, no por imposición de la ley ni nada, por fe. Y entonces Jacob también lo dio por fe, porque no nadie le mandó a dar. Pero yo pregunto, Jesús diezmó, Jesús guardó el sábado. Y será verdad que el sello del anticristo es el domingo. Entonces yo pregunto para aprender, porque para eso Sí. estamos estudiando. Sí, Bueno, Apocalipsis dime. habla del sello del anticristo, hablando de los incrédulos, los que no creen en Jesús como su Señor y Salvador. Bueno, tenemos una libertad cristiana de reunirnos el día que queramos, que podamos, pero la iglesia cristiana de todos los tiempos siempre se ha reunido los domingos, porque los domingos pasaron grandes acontecimientos, como la Pascua, como el Pentecostés, pero podemos reunirnos en cualquier día. Hay grupos, yo he estado en grupos que se reúnen los jueves, los viernes, los miércoles, ¿sí? Entonces en eso hay libertad cristiana. Y Jesús sí se congregó, sabemos en Lucas 4, y pues podemos ver que un día Jesús estaba en la sinagoga y ahí se mostraba de que él se congregaba. Y también hay un pasaje que no lo tengo acá en mente, pero le estaban cobrando el diezmo del templo a Jesús y le dice a Pedro, vaya, saque un pez y dentro del pez vas a encontrar una moneda, dalo por ti, por mí. Jesús dio el diezmo también por nosotros. Jesús cumplió todo eso, ¿cierto? Y eso es donde nos encontramos con la obediencia de Cristo. Es ahí donde podemos ver lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Esteban.
Perdón, Pero pastor. cumplió la ley, estaba cumpliendo la ley, tenía que diezmar, tenía que Sí, congregar todo porque estaba cumpliendo la ley y la cumplió a sí, él, cabalidad. él fue un judío que él se sometió a la ley, pero lo hizo diferente a todos los judíos. Entonces, cuando era algo ceremonial, por ejemplo, como cuando lo presentaron al templo, pues es la manera de mostrar de que él se sometió a la ley y por eso ya no hay ningún texto bíblico después de ahí que digan que hay que presentar los niños. Como le digo el texto bíblico, voy a buscarlo ahora y lo comparto en el grupo. Él dio en el templo, le estaban pidiendo eso, dalo por ti, y por mí, le dijo a Pedro, ¿sí? Jesús se congregó perfectamente, él iba a la sinagoga, él leía la palabra y lo hizo como nuestro sustituto y también para señalar de que esa ley fue abolida, porque si podemos leer con detención la Biblia, nos damos cuenta que después de ciertos eventos de Jesús, eso no se repite más, como la presentación de niños, no se repite más como el tema de los diezmos, no se repite más como el tener que reunirnos en una sinagoga o reunirnos en un lugar el día sábado, ¿cierto? Y ellos iban y predicaban la palabra de Dios. ¿Y por qué iban a la sinagoga, por ejemplo, los apóstoles? Porque era el lugar donde encontraban los judíos para poder predicarles la palabra de Dios. Entonces, son muchas cosas que aprendemos. Por eso les decía ahorita, hay que tener cuidado porque confunde y reinarás. O sea, hay una confusión de tantas cosas que es donde revuelven, aquí Guillermo me va a entender, aquí tenemos sancocho, frijoles, tenemos pizza, tenemos hamburguesa, entonces mucha gente revuelve todas esas comidas y nos va a dar es una indigestión. Entonces, en ese caso, se combinan tantas cosas que nos da es una indigestión espiritual, que terminamos haciendo las cosas que no son. Va Esteban y por último Guillermo. A mí hambre me dio. Sí. Sí. Da, Eh, Esteban. Yo le quería comentar, sabe que, perdón, ¿no? Por ahí yo tengo un entendimiento equivocado, pero sabe que la palabra, como dice usted, yo estoy de acuerdo que no hay que confundir, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. La única manera que creo que no nos podemos confundir es yendo a la escritura. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en piedra directamente, está escrito, es que Jesucristo le mandó a Pedro a buscar la moneda del pez para pagar un impuesto que ellos le querían cobrar. Hasta él rezongó de tener que pagar ese impuesto, pero dijo, bueno, listo, ya está, me quieren, como diciendo, al dueño de casa le quieren cobrar un impuesto. Y él fue y le dijo a Pedro, ve y busca la moneda y paga el impuesto por los dos. En ningún lado hay un solo pasaje bíblico que diga que Jesucristo diezmó. Si yo estoy equivocado, le pido perdón a todos los hermanos y si me comparten el pasaje bíblico en el grupo de WhatsApp, entonces yo voy a aprender también, ¿verdad? Porque uno no es que se sabe todas las cosas, pero literalmente no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que nuestro Señor Jesucristo diezmó. Así como lo estoy diciendo yo, no lo he encontrado. Quizá todavía no he leído ese pedazo, ¿verdad? Pero yo no lo he encontrado, pastor. Sí, lo que dice la Biblia es eso, ¿verdad? Que ellos Sí, cobraban un impuesto y él rezongó, es una manera, una expresión, ¿verdad? Hizo un comentario, si quiere, para no usar la palabra rezongó, a Pedro diciendo, a mí me vienen a cobrar el impuesto, que yo soy Dios. Lo estoy parafraseando, no dice eso la Biblia, ¿ok? sí, sí. Pero bueno, quizás eso se puede interpretar como diezmo, pero literalmente la Biblia no dice en ningún lado que nuestro Señor Jesucristo haya diezmado, o yo no lo vi, por eso digo, si algún Sí, no, hermano, sí, el texto no dice diezmo, pero se hacía parte de la ley ceremonial, porque con eso es que cuidaban el templo, ¿cierto? ajá, ¿Lo pero podemos Entonces, leer, pastor? ¿qué ¿Quieren que tal? lea el texto? sí lo tenemos, sí, pero es como dice Esteban, sí, pero es como dice Esteban, no dice la palabra diezmo, pero sí ese pasaje está Di- conectado con un pasaje del Antiguo Testamento. Dice 17:27 de Mateo. Sin Sí, embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
se da cuenta que él hace mención, sin embargo, para no ofenderlo, ¿verdad? Sí, Como algo que se lo impusieron a Jesús, no algo como que Jesús quería hacer, sí, ¿verdad? muy bien, sí. Y él lo Más que hizo por nada, amor. exactamente, más que nada porque miren, lo más importante que se siembra dentro de la cabeza de un hombre, ¿sabe qué es, mi hermano? Una idea. Y cuando sembramos la idea errónea, ya eso va a dar un fruto tarde o temprano. Muy bien, gracias Esteban. Guillermo, Hola, sí ¿me lo escucha? escuchamos, sí, lo escuchamos. No, yo quería pues complementar también todo lo que se venía diciendo de que en muchas sectas, también digo yo, sectas como son los adventistas, los mormones y bueno, y otras, y los unitarios, pentecostales unitarios, discuten pues la unicidad con filosofía humana. Yo quería aportar que sí, en todas esas iglesias que yo venía conociendo, inclusive también en trinitarios como la Asamblea de Dios, se imponían ciertas cosas, la siembra. Y para todos es conocido las predicaciones de la Iglesia de la Prosperidad, de Cal Luna, de todos esos predicadores de la prosperidad, que también pues yo no considero eso como una sana doctrina. Entonces quería aportar que también con respecto a las comidas en la adventista, la sangre, las morcillas, no se podía comer, o sea, todas esas prohibiciones de hombres legalistas. Quería complementar en ese sentido, pastor. Más adelante, cuando termine la clase, sí quiero hacerle unas preguntitas que me inquietan y que me Claro, ponen no con duda de lo que estoy, de lo de mi fe en Dios, no es eso, sino con mi forma de pensar en este momento acerca de unas situaciones que me incomodan. Gracias, gracias. pastor. Sí, me cuentas, me escribes y con mucho gusto cuadramos una cita. Ángel, Solamente quería hablar un poquito del contexto sobre Mateo 17 para avanzar. Ahí estaban hablando de impuestos, porque Jesús conocía el corazón de todo el mundo, sabía lo que había en su interior. Y entonces ellos, los fariseos, le decían a uno de los apóstoles que tu maestro no paga impuestos. Y Jesús se dio cuenta, y ahí es donde dice eso, que le pregunta, yo creo que fue a Pedro, que a quiénes le cobran impuestos los romanos. Y le dijo, a los suyos o a los de afuera. Le dijo, los de afuera. Entonces ahí le dice, ve y saca un pez y saca una moneda y dásela. Estaba hablando del impuesto, no del diezmo. Aunque yo también creo que el diezmo, porque él se crió como judío, enseñanza judía, y además él dijo también, y hay que creer la palabra que él dice, que él decía que él no vino a burlar la ley, sino a obedecerla. O sea que él no lo dice como está en la Biblia, pero sí, él tuvo que haber diezmado en su debido tiempo. gracias Amén. Ángel. Gracias Ángel. ¿Y Raúl? Raúl. Pastor, Sí, Raúl. Raúl había levantado la mano y no lo hemos escuchado. Muy bien. Sí, pastor, Entonces, sí, sí, pastor. Esteban. pastor, ajá. Sí, Jesús, para que Ok, vamos mire avanzando. todo lo que hemos aprendido por preguntar, ¿no? Si no Claro. hubiéramos preguntado, imagínense, hubiéramos quedado con esa laguna de conocimiento. Es muy bueno Sí, lo importante preguntar, aquí es que diferenciemos la ley ceremonial, ¿cierto? Entonces, correcto, aquí correcto. lo que pasa en el templo hace parte de la ley ceremonial porque esto está conectado con Éxodo 30 y podemos Ajá. pues, analizar un poco más y vamos a leer un poco sobre Pastor, eso. Sí, pastor, el día sábado al Señor lo cuestionaron porque no guardaba el día sábado, sino que lo quebrantaba. Porque en día sábado él sanaba a los enfermos, él predicaba, y él le puso un ejemplo a los fariseos. Si una oveja de ustedes cae en un pozo, no la sacan porque es el día sábado, porque sacan a pastar el asno. Ajá. eh, ¿Quién interesa más? ¿Un hombre sí, o el día de reposo? Y entonces le dice que él es Señor del día de reposo y que no fue hecho el sábado para el hombre, sino el sábado fue hecho por el hombre.
Sí, Es decir, muy que bien. Él es el Señor del día de reposo. Y tampoco Él Amén. hace énfasis, donde hace énfasis, perdón, pastor, este pedacito, donde hace énfasis, en los fariseos dice que diezmáis la menta, el eneldo, el comino y esta especie aromática, es lo más importante. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero acuérdense que estamos en el tiempo de la ley y que en la gracia no es obligado a diezmar ni aparece por ninguna parte el diezmo, ni tampoco es guardar el sábado. Todos los días son santos para los creyentes y Jesús es nuestro reposo eterno. Muy bien. Y habla así de ofrenda. Bueno, Dios le bendiga. Gracias. Muy bien. Y por último, Esteban. Y gloria a Dios, ¿no? Se puso un poco, se despertó un poco a la mañana, es verdad. Yo sé que sí, lo que pero comparto, ¿sabes lo que dijo mi hermano? Sí, en este espacio quizás nos hemos corrido un poco el tema y le pido perdón por eso, ¿sabe, pastor? Pero también nutre a todos los que estamos acá. Yo, como decía mi hermano, yo sé que el Señor Jesucristo cumplió con toda la ley. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque Él fue perfecto en todo lo que hizo. También debemos entender que a veces tenemos interpretación de lo que la Biblia no dice. Ya, pues si la Biblia no lo dice, entonces yo creo, como dijo él. Y ya eso es más algo más personal. Yo solo entiendo, cuando leo la palabra, que se diezmaba, ¿verdad? Del ganado, se diezmaba de los cereales, se diezmaba de la menta, el eneldo, el comino. Creo que la Biblia dice eso, ¿verdad? Entonces que se diezmaba de todas esas cosas. Y cuando yo recuerdo las palabras de mi Señor Jesucristo, Él dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Así que yo no veo en la Escritura que el Señor Jesucristo haya tenido agricultura, ganadería, ni ningún tipo de elementos de los cuales estaban obligados a diezmar los judíos. Siendo así, entonces, si él no tenía ninguna de esas cosas, en ningún momento invalida o viola la ley porque no estaba dentro de esas obligaciones de él, el diezmar de esas cosas. Nuestro Señor Jesucristo fue un peregrino en la tierra. Él lo único que vino fue a predicar el Evangelio. Él no vino a cosechar nada de la tierra ni a tener ningún valor agregado sobre las cosas que trabajamos nosotros los seres humanos. Por eso no hay ningún relato que el Señor haya diezmado y que no lo haya hecho no quiere decir que ni haya violado ni invalidado la ley, sino es que había muchísima gente que no tenía y no diezmaba. No todo el mundo diezmaba. Los que no diezmaban ofrendaban. Y hasta usted tiene en la palabra que hasta los que no tenían nada para dar, hasta dos palomillos llevaban para cuando tenían que hacer el sacrificio por la expiación de sus pecados. Entonces, perdón que nos fuimos del tema, vuelvo a pedirle No, eso perdón. está bien. No, eso está bien porque realmente es lo que necesitamos enfocar. O sea, la clave de esta clase es que podamos diferenciar la ley ceremonial, porque hoy en día es lo que muchos predican, leyes ceremoniales, como el tema del diezmo, como el tema, Carmen escribió que piden las semillas, como ahorita de Guillermo hablamos del sembrar y todo eso, y es lo que la Biblia no dice. Ahora, cuando estamos hablando de la mayordomía, pues Dios nos dice cómo usar el dinero. En la Biblia aprendemos cómo usar el dinero. Entonces, como cristianos, primero usamos el dinero dando nuestra ofrenda de acuerdo a nuestro corazón, lo que Dios nos ha bendecido. Segundo, proveemos para nuestra familia. La misma Biblia dice, si usted no provee para su familia, usted es peor que un incrédulo. Y tercero, pues ayudar al que lo necesita. O sea, es parte de la mayordomía. Pero también damos nuestras ofrendas a Dios con nuestros dones. Cuando salimos a predicar, cuando ayudamos a otros con la palabra, consejería. O sea, eso es también parte de ofrendar. Y también con nuestro tiempo. O sea, pensemos el tiempo que dedicamos a nuestra vida espiritual, ayudar en la congregación, ayudar a tantas cosas. Por eso un sistema como que tenemos de Academia Cristo, no cobramos, porque esto se hace de esa manera, ¿cierto? Con ofrendas, pero también muchos ofrendan su tiempo, otros ofrendan sus dones y todo esto es un gran equipo que tenemos para poder estar aquí con ustedes. Conclusiones. Ya centrados en la ley moral, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Guiados por la ley moral, por los 10 mandamientos. Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, vamos a vivir conectados con Él y observando
los mandamientos. Otra vez, ¿sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Es el tema de las obras, porque hacer obras. Entonces muchos hacen obras para ser salvos, pero nosotros, ¿por qué hacemos obras? Porque somos salvos. ¿Y cuáles obras vamos a hacer? Pues guiados por los 10 mandamientos. Por eso la fe produce en nosotros el querer obedecer la ley moral en gratitud a que Jesús nos salvó. Y la ley moral sirve como guía para mostrarnos cómo agradecerle a Dios. Esto es otra conclusión. Ojo, no la conciencia. La conciencia, tengamos cuidado. Siempre tenemos que hablar es conectado con los mandamientos, porque cuando yo hablo algo que viene de mi conciencia o mi parecer, eso es legalismo. Si yo necesito hablar es conectado con los mandamientos. ¿Por qué no vamos a hacer esto? Porque el sexto mandamiento lo dice. ¿Por qué no hacemos aquello? Porque el séptimo mandamiento lo dice. Bien, hasta ahí. Entonces, por eso vamos a mantenernos firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libres y no nos metamos otra vez al yugo de la esclavitud. Y en Gálatas, ¿cuál es el yugo de la esclavitud? ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Sí, crean en Jesús, pero circuncídese. O sea, volvían a la ley ceremonial. Ese era el problema de los Gálatas. Nosotros necesitamos cuidarnos. Vivamos en la libertad que Cristo nos dio y no caigamos en todas estas cosas que en verdad de nada edifican. Y quiero que lleven esta mente. Muchos predicadores predican desde la confusión, desde la confusión. Entonces usan términos iguales a los que podemos usar, la hermenéutica, la exégesis, la homilética, pero cuando usted va a analizar su predicación, es una confusión total. Por eso seamos como los cristianos de Berea. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo que ha nacido de Dios, todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué sus mandamientos no son difíciles de cumplir? Porque estamos conectados con el amor y agradecimiento a lo que Cristo hizo con nosotros. Ese texto de Primera de Juan está hablando de la ley como guía. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa libertad aún en ver los mandamientos como guía en nuestras vidas. Y por último, tenemos el texto insignia de nuestro curso, Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y no desechamos la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por los demás habría muerto Cristo. En el proyecto final van a encontrar este tema del diezmo. También van a encontrar cómo ustedes van a poder contestar a estas personas. Porque lamentablemente es un tema que hoy pasa con el evangelio social, con la prosperidad y con todo lo que estamos enfrentados. Y tal vez ustedes han venido de congregaciones así o están en congregaciones así. Entonces, por último, conclusión final. Todo mandamiento que venga de la conciencia casi siempre es legalismo. Vamos a los 10 mandamientos y es ahí donde vamos a aprenderlos. Vamos a terminar con oración. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos con la verdadera libertad. Danos discernimiento cada vez que leamos tu palabra. Permite que aprendamos a diferenciar entre la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y permite que siempre estemos enfocados en lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por ese amor que nos has dado, nos has mostrado al darnos a Cristo Jesús y sobre todo permite que el Espíritu Santo haga que podamos hablar a otros la verdad, no un mensaje lleno de confusiones, sino un mensaje guiado por la ley y el Evangelio. Bendicen este resto de día, el resto de semana. Pido una bendición sobre cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, que podamos estar conectados con Cristo. Todo eso lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Bueno, quedamos despedidos. Gracias por Amén. estar acá. Perdonen, hoy nos tardamos un poquito, pero van a venir temas que también van a ponernos a hablar. O sea que las próximas dos clases que nos faltan tal vez van a ser un poquito más largas, porque vamos a hablar de temas que yo sé que esto es importante hablarlo con el legalismo. Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Amén, Dios pastor. les Y bendiga a quietos somos todos, pastor. A ustedes, Dios gracias por su bendiga. paciencia para Dios te conmigo. bendiga, pastor. Muchas Gracias. bendiciones. A todos, Vamos hermanos. a tomar un buen café, un buen Bendi- tintico para... Bendiciones a todos. Feliz, Eso. feliz Bendiciones a Listo, domingo. todos. Marco. Gracias. Bendiciones. Nos alegra verlos hoy. Pastor, yo entonces te escribo Por por el favor. WhatsApp. Sí, por Yo te favor. escribo Que porque ya eso ten- es una cuestión muy particular y por eso, pues, si quiero es que usted me dé una Claro que consejería sí. Claro que respecto. sí. Muchas Claro, gracias, pastor. gracias por tenerme en cuenta. Sí, claro que sí, lo tendré siempre en cuenta, hombre paisano. Listo, papá. Dios lo Muchas bendiga. bendiciones, hermano. Chao.